Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien, hermanos. Em, Espero que estén bien, hermanitos. Buenas noches ya, porque es un poquitito ya tardecito, como las 10 más o menos, como tirando a las 11 de la noche. Bueno, un gran abrazo y bueno, continúo con las grabaciones, no había hecho grabaciones, no porque por el trabajo llego muy cansado y de repente con mucho sueño. Entonces, hoy no trabajé, así que la grabación será de esta, ¿cómo se llama? De esta forma ¿cómo se llama? Hoy sí va la grabación. Como dije al principio, eh, mis, mis mensajes no van con fines de lucro, solamente van para las personas que la quieran escuchar el mensaje que siempre les he entregado. Y bueno, y ¿cómo se llama? Hay muchas cosas, ¿cómo se llama?, que hay que comunicar, que entregar. Principalmente, bueno, yo he seguido estos días viendo igual otros videos donde se habla mucho de cómo se llama, de cosas, catástrofe y cosas así, eh, ¿cómo se llama? Eh, Mucha, están basadas muchas en ignorancia y bueno, es como se llama, es lo que está, pienso que ya es tiempo ya de despertar y ponernos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Estar ya un poco como ya un poco más ya más que consciente de cómo se llama de estos cuentos chinos, imaginación. El ser humano está con esa tendencia en una forma, se puede decir, inocente en ese sentido, porque por ignorancia habla y habla cosas que no corresponde, eh, y en realidad es lo más fácil entregar esperanzas y la cosa es que uno tome conciencia de que no está solo y nunca va a estar solo. Entonces es importante que se tome conciencia de esa parte ¿cómo se llama? De que siempre Él está como estamos acompañados, no estamos hechos para estar solos, somos seres creados para, ¿cómo se llama esto? Somos creados para avanzar y acompañados siempre, porque como estamos en la, ¿cómo se llama? Estamos evolucionando. El Padre, la imaginación hermosa que tiene el Padre es que nosotros vayamos evolucionando y poco a poco vayamos, ¿cómo se llama?, desarrollando nuestra capacidad interna. Así que yo pienso que, hermanos, mucha onda de gente piensa que sabe, piensa que se rige. Bueno, hay cosas que realmente hay equivocaciones muy grandes.
Ejemplo, nosotros estamos pasando por un mundo, estamos en un mundo evolutivo, nadie en esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Holográfica, esta forma de vida, esta forma de estar en una tecnología avanzada en este mundo que proyecta una aproximación de la realidad. Estamos conscientes de cómo se llama, de que esto es algo creación para nosotros en un beneficio. Muchos hablan que estamos ¿cómo se llama? Regidos por Alunatis, que le llaman, otros seres de otro mundo que nos tienen encerrados en una situación, ¿cómo se llama? Privándonos de nuestras capacidades y ¿cómo se llama? Y un montón de historietas, se le puede decir, disculpe la palabra, pero historietas son nada más, porque realmente no es así. Nosotros vivimos esto, nuestra encarnación está puesta en, ¿cómo se llama? Dentro de ¿cómo es? Dentro de un plan. Estamos todos dentro de un plan ya elaborado, elaborado hace millones de años, billones de años, que está elaborado, está imaginado por el Padre y está legítimamente estructurado para que nosotros lo experimentemos. Realmente lo que uno tiene que estar consciente de que el mensaje de Jesús es esperanza. Esperanza es una increíble, es una tremenda esperanza para el ser humano. Poder, ¿cómo se llama?, tomar conciencia de que esto es parte de ¿cómo se llama?, de un proyecto que realmente el beneficio enorme que nos da a nosotros como co-creadores, como ángel evolutivo. Entonces eso es muy, ¿cómo se llama? Se dice impactante, o sea, muy edificante para nuestro corazón y nuestra inteligencia. Así que yo veo, hermanos, esa situación que demasiada ignorancia, y esperemos que dentro de 10 años ya el ser humano, yo creo que eso es lo que dice mi corazón, que el ser humano ya en 10 años ya empezará a despertar, ya están despertando algunos y van a empezar a salir esa niñería, esa imaginaciones. La imaginación del ser humano es, ¿cómo se llama? Si no está encuadrada, no está en el plano circular del amor, se va para cualquier lado, inventa caricaturas. Como de repente se habla de, o sea, de repente ahí en lo que es cine hay mucha imaginación, pero hay imaginación que es iluminación, pero hay mucha parte que se deja y se deja la imaginación. El ser humano toma su propia, ¿cómo se llama? Su propio concepto y bueno, en algunas cosas llegan, algunas cosas, pero lo demás desvirtúan ¿cómo se llama? La iluminación de su proyecto cinematográfico. Canciones, muchos autores también, Dios interviene. En realidad Dios siempre está iluminando, pero el ser humano toma su iluminación y toma la mitad o le pone de su imaginación. Como nosotros somos autónomos, podemos, ¿cómo se llama?, hacer eso. Pero totalmente, ¿cómo se llama? Eh, Nuestra imaginación tiene
ciertos tipos de, ¿cómo se llama?, de tendencias a, a lo que es fuera de lo que es eh, real en cuanto ¿cómo se llama?, a los planes de lo que está estipulado por la divina providencia. Entonces, se cae mucho como lo dije antes, se le puede decir en ilustraciones de dibujos animados, de cosas infantiles. Así que bueno, yo les aconsejo de repente, igual, bueno, es un consejo, una sugerencia, ¿no? Ver esos tipos de mensajes en YouTube, como el medio que yo ocupo, en YouTube, que muchas veces salen muchos charlatanes, demasiado, hablando de cada mundo, de que conocen a Dios, que vieron a Dios y que murieron y después resucitaron y la muerte era aquí, que había un infierno, que vieron a Jesús, eso bueno, como les digo, eso es totalmente, incluso el rostro, la forma que tenía Jesús, hay un acercamiento de su rostro, muchos lo han dibujado, muchos, ¿cómo se llama?, han dado las características físicas. Algunos no están fuera ¿cómo se llama?, de tanta, o sea, no están tan fuera de la realidad, pero Jesús no tenía tanta, porque su forma es encarnar, pero también él mantenía ¿cómo se llama?, su belleza, igual, ¿cómo se llama?, porque algunas tonteras tan grandes que muestran una forma, un semblante de Jesús de una forma como tipo primitiva, no sé de dónde sacan ese tipo de rostro. Pero Jesús tenía un rostro aproximadamente simétrico, porque igual se encarna pero no pierde su esencia. Su esencia es hermosa dentro de lo más hermoso que hay acá, dentro de este holograma. Él mantuvo una aproximación muy, muy elevada en cuanto a belleza. No, lo que él tenía, lo que él tenía era eh, privarse se limitaba nomás en cuanto a usar su poder, pero en cuanto a su estética, no había problema. Los ojos, la mirada de Jesús prácticamente era hermosa y ¿cómo se llama?, penetrante. Muchos lo han escrito así, pero por una cosa de lógica y una cosa de sentido común, se supone que él es un Dios. O sea, no se supone, es un Dios encarnado, por lo tanto tiene igual ¿cómo se llama?, su plenitud, o sea, su apariencia de Dios. Entonces, dentro de lo que puede Él, ¿cómo se llama?, revelarnos a nosotros. Sí, yo opino, yo me imagino que él debe haber sido una persona alta, algunos dicen metro 82, pero no, yo pienso que la altura de 1,90 m, 1,90 m, con un físico extraordinario, por lo que él trabaja como carpintero, como hacía todo tipo de trabajos en cuanto a madera y otras cosas, y por la capacidad que él tenía de,
de imaginar podía él y la capacidad de cuidado que tenía de él, del cuerpo que él había elegido. Entonces su forma incluso torácica era un poco más desarrollada, su espalda, sus brazos, no lo veamos como lo dibujan de repente, como que es frágil, no, no tenía nada de frágil. Y su personalidad era por tener la seguridad de hijo, porque él no era un ser de duda, él no tenía inquietudes, él se lo sabía, sabía todo, o sea, él tenía la tranquilidad que algunos podemos lograr, pero en un millón, pero él la tenía mucho más desarrollada. Entonces, su forma de ser, algunos han encajado de que todo lo hablaba con un sentido del humor, pocas veces lo hablaba serio, pero siempre tenía su sonrisa a flor de piel, porque lo que más él disfrutaba que él venía y tenía alegría, y lo otro que era un ser, sabía lo que iba a suceder, por lo tanto tenía felicidad dentro de sí y la trataba de proyectar dando esperanza. Y eso, su ojo, mm, ¿cómo se llama? Lo más que puede destacar, una divinidad es su ojo grande, su nariz, ¿cómo se llama? Perfilada, sus labios bien hechos, toda su estructura era, ¿cómo se llama? Toda su forma de rostro, de acuerdo al sentido común, lo que me dice mi corazón es simétrico, o sea, todo su sistema era, ¿cómo se llama? Casi la perfección, o sea, o pudo haber sido la perfección, yo me imagino, porque no tiene nada que ver con su, ¿cómo se llama? Con lo que él puede sentir, porque él igual sentía, ¿cómo se llama? Tenía olfato, tenía pH, tenía, ¿cómo se llama? Eh, Percibía con el corazón, lloraba de alegría, lloraba también de un poco ¿cómo se llama? De tristeza, pero la volvía alegre y sí se dolía porque el sentimiento de amor también está dentro del amor mismo, de las cosas que sucedían, y de repente se producían los milagros. Eso es verdad, que Jesús, al conmoverse, los ángeles, como estaban muy cerca de él, ellos no lo querían ver en esa esta, y se daban cuenta que él era amor, y procedían a ¿cómo se llama? A sanar esas imperfecciones de los que estaban alrededor de él. Bueno, Jesús, yo creo que él tiene que haber hecho, o sea, dentro de todo el amor que él le enseñaba, entregaba, era para, ¿cómo se llama? Pues dentro de lo que yo siento es que pudo haber sanado mucho más de lo que se habla, muchas más cosas, mucho más, corregido muchas cosas acá de la imperfección, de haber hecho demasiado. Yo creo que no es tampoco lo que cuentan, es mucho más. Y el mensaje, sí, él lo tiene que dar pero lo que importa es el mensaje que Jesús tuvo que haber estado en muchas partes dando el mensaje. Incluso después que resucitó, considero que su evangelio, el amor del Padre, de entregar la visión real del Padre y de nuestra paternidad y la eternidad, todo el mensaje tiene que haberlo entregado después de que resucitó en muchas partes, con un cuerpo diferente, con el otro cuerpo que tenemos nosotros, que y no se percibe
con nuestro envase, o sea, nuestro, ¿cómo se llama? Cuerpo, eh, como les he dicho siempre, un cuerpo eh, eh, es que está hecho de una holografía. Entonces tiene que haber sido eso, que Jesús, ¿cómo se llama? Eh, hizo mucho más de lo que se dice, muchísimo más, de lo que se escribió, de los libros que habla Benítez, de lo que habla Urantia, de las personas que ¿cómo se llama? Que parte de lo que se le ha revelado, mucho más de eso, mucho más está, mucho más. Yo creo que el mensajero, como le dice el que entregó el mensaje, los diarios están muy limitados a lo que él hizo o a lo que ellos vieron, lo que ellos pudieron escribir, está muy limitado. Él hizo mucho más cosas y lo que pudieron captar fue demasiado poco. Pero no, Jesús era muy, ¿cómo se llama? Su voz era potente, tenía un diafragma enorme, así que su voz era, ¿cómo se llama? Muy potente. Entonces él hablaba sin esfuerzo, tenía una resonancia muy, ¿cómo se llama? Notoria. ¿Por qué digo yo esto? Porque si vemos que él cuando hablaba a la gente, para hablarle a una cantidad de gente y para que una persona lo escuche de lejos, en estos tiempos los que hacen eventos necesitan mucho amplificador para que el público que está, si hay 1000 personas, el que lo escuche más allá, tiene que amplificar la voz. Entonces Jesús no necesitaba mucho de eso. ¿Por qué? Porque su voz, su tórax era muy potente, su resonancia. Como lo digo, la altura, 1,90 m, su esqueleto era sólido y podía, ¿cómo se llama?, hacer una resonancia muy potente. También hablaba con suavidad, cuando tenía que hablar con suavidad hablaba. Y dentro de lo que él también hacía era cantar. Él cantaba, tenía yo me imagino todos los registros de tenor, de bajo, tenor, contratenor, quizás llegaba a unos agudos extraordinarios. Eh, sí, eso también es para lo que pasa que él también todo lo cantaba, algunas veces cantaba, así como tenía sentido del humor, tenía espacios donde cantar y cantaba. Él le gustaba cantar, hablar, sus canciones estaban dedicadas a siempre al entorno, lo que sucedía. Daba mensajes también por intermedio de canciones y no así como al lote, porque él tenía su capacidad de afinación y melódica y melodía. Yo pienso que él tiene, de acuerdo a lo que me dice, mucha inclinación a lo artístico. Arpa, pudo haber tocado algún instrumento, ¿cómo se llama? Puedes haber tocado tambor, de todo, porque tenía la gama de talento, ¿cómo se llama? Y eso, era un ser totalmente entre humano y divino, sus capacidades muy desarrolladas, sus capacidades muy evolucionadas. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. ¿Por qué? Porque él tenía que usar los medios limitados para poder entregar un mensaje, pero explotándolos al máximo. Eso estaba predispuesto. También tenía la capacidad como Dios
Él no usaba su poder para hacer milagros, pero sí de repente usaba sus capacidades, podía ver las mentes, podía atravesar el oso de lo que nosotros pensábamos, anticiparse a lo que podía pasar a lo que iba a pasar en el futuro. Tenía esos parámetros de presente, futuro, una capacidad que sí la estructura holográfica no se lo impedía, porque estamos hablando de una esencia divina, nosotros somos una esencia celestial y él tenía una esencia divina, entonces no se limitaba tanto, porque podía hacerlo, podía dejar de limitarse, o sea, la limitación no era tanto como la de nosotros. Eso les puedo decir de Yeshua. Es una personalidad extraordinaria, maravillosa. ¿Y cómo se llama? Y él siempre se puso en el servicio del Padre. Todo lo que hacía era como enfocándose en el Padre y su talentos y todo era por la obra del jefe, o sea, por la misión que él venía a cumplir. Entonces, muchas personas eh, se acercaban a él porque tenía esa frecuencia muy altísima y se acercaba y estaban hablando con un hombre Dios, un Dios hombre. Entonces, eh, no sé, algunos hablan de que él no sabía, que recuperó memoria. Pienso que, de acuerdo a lo que me dice una cosa es lo que si él encarnó, ¿cómo se llama? Prácticamente nosotros cuando entramos en el sueño perdimos por nuestra capacidad celestial, está hecho para nosotros, de perder la memoria y después cuando salimos la recuperamos, pero él como ser divino entra y tiene nociones de quién es él. Entonces, totalmente la memoria no la perdió, él tenía nociones, después se le aclara más el panorama cuando ya tiene más tiempo. Eh, Tiempo, ¿cómo se llama? Ya a los 18, 19 años, como despertamos todos ¿cómo se llama? La adultez, ya él alumbra todo y se da cuenta de cómo se llama, se agranda su memoria, empieza a darse cuenta más de que él es más, o sea, que él es divino, pero empieza a darse cuenta más que es la divinidad misma. Entonces eso es lo que sucedió. Eh, Así que siempre hay que tener ese concepto, respetando de repente los otros escritos, igual cada uno es lo que ve, ¿no? Pero ese es como mi punto de vista y lo estoy haciendo dentro de la comunicación, lo que me hablan los ángeles, lo que me susurra el Padre en mi corazón y, y por intermedio del alumbramiento del mensaje de Jesús. Nosotros vamos al Padre y conocemos al Padre por intermedio de Jesús, porque Él nos despierta y ahí podemos llegar a la conciencia de la divinidad y darnos cuenta que somos hijos de Dios, como Él siempre lo entregó. No fue muy bien escuchado, pocas personas, en ese tiempo, pocos pudieron darse cuenta del mensaje hermoso y no lo captaron. Pero ya él habla de estas generaciones que sí, ya van a haber personas más, ¿cómo se llama? Con la capacidad de despertar. Mientras más tiempo pasamos, más evolucionamos y cada generación es más capaz de despertar. Porque vamos, como siempre he dicho, para adelante. Y esos hermanos, eso quería hablar un poco de cómo se llama,
de la figura, un poco también del carácter de Jesús. Jesús era un tipo muy cercano, irradiaba mucha armonía, mucha, ¿cómo se llama? Su misma templanza, su misma tranquilidad, un tipo totalmente seguro. ¿Cómo se llama? En cuanto a los sufrimientos que tuvo, el padecimiento, también el dentro de su calma, de su relajo, de su tranquilidad y su seguridad de contar de lo que iba sucediéndole, él ya tenía conciencia y lo toleraba, lo soportaba como todo ser humano. Entonces, lo que era diferente a nosotros es que ya él sabía lo que sucedía. Yo pienso que eso de que él ignoraba, o dijo, o lo que se dice de que él dijo como que, ¿cómo se llama? Que lo librara el padre. Pienso que no, porque eso ya estaba hablado con él, y sobre el abandono que se habla en los escritos, en ninguna manera. Dios estaba con él. O sea, ¿en qué sentido? Porque estaban los ángeles con él, y el Padre con él es uno solo, así que es la misma esencia. Entonces, la misma sustancia, él está hecho de la misma sustancia de la divinidad, así que hay una conexión entre ellos. Entonces, nunca estuvo solo, nunca se sintió solo, siempre se sintió acompañado. Entonces, yo creo que eso es una poca de poner cosas que no van en los sucesos reales, y muchas otras cosas también que uno se da cuenta que el lazo entre un hijo y el padre, hay un lazo, incluso nosotros percibimos ese lazo. Cuando nuestros hijos se van, cuando nuestros hijos salen al colegio, igual hay un lazo. Imagínense nosotros como padres humanos, tenemos esa percepción, ese sentido de que el hijo de repente igual sabe que el papá está preocupado, ¿cómo se llama? Está velando por ellos. Y eso que estamos hablando de un nivel de creación. Entonces, para que se vayan como despejando un poco esas cosas, muchas cosas que están ahí de más, dentro de los relatos, de lo que le pasó, dentro de la vida pública de Jesús. Tenemos que dejarnos guiar por la parte, el encuadre de amor, y muchos se salen de eso demasiado. Hacen películas, hacen largometrajes muy lejanos ¿cómo se llama? Al propósito. Y eso, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Qué más puedo revelarles? ¿Cómo se llama? Él ahora está dentro de al entrar al mundo y dejar al Espíritu Divino, que está también en lo que expliqué la otra vez, también está haciendo su labor hasta que la humanidad progrese, la humanidad despierte. Él se queda con nosotros para despertar a la humanidad y, ¿cómo se llama? Y seguir con nosotros. El Espíritu no vino como el Hijo, que está, ¿cómo se llama? Él vino a entrar en el mensaje y volver ¿cómo se llama? A su reinado. El Espíritu viene ¿cómo se llama? Quedarse, y hasta que nosotros, la humanidad, vuelva de nuevo, porque es la visión de él, vuelva otra vez a la luz, y ahí terminará su misión. ¿Cómo se llama? Pero el espíritu siempre va a estar dentro de, ¿cómo se llama? Dentro, o sea, él se fracciona también para venir a hacer una misión, y bueno, su labor es en el paraíso.
pero Jesús está, ¿cómo se llama? El Hijo está en otro plano, o sea, el Hijo está implementado en otra, el Espíritu está implementado en el paraíso. Es como es la fracción del Espíritu Divino, fue encomendada esa misión en el sentido de que fuera más larga su estancia acá en este mundo y en los otros mundos experimentales también, porque él se hace presente también. Y seguramente el mensaje de Jesús que ha sido entregado en varios mundos anteriormente, evolutivos, eh, ¿cómo se llama? Él lo hace, pero su estancia es breve, porque su reinado es universal. Él está encargado de muchas millones de estancias, millones de galaxias, de mundos, de, ¿cómo se llama? Universos, eh, ¿cómo se llama? Eh, y, universos increíblemente enormes, increíblemente cosas que, ¿cómo se llama? Que ya nuestra mente no abarca. Pero él está encargado de eso. Así como hay otros como él, que son parte del mismo Hijo, que se fraccionó y se encargó, es que es tan inexplicable la cantidad que hay, lo que nosotros no vemos está como lleno y se sigue creando, se sigue formando universos y otros universos. Por eso el plan de evolución va a seguir. ¿Por qué? Porque van a seguir las creaciones. Solo vamos a vivir en una plenitud saliendo de este, de este envoltorio. Entonces, hermanos, todo lo que se cuenta de, de lo que sucedió en lo antiguo está muy, ¿cómo se llama? Manipulado, demasiado manipulado. Es poquísimo lo que es la hermosura de lo que ha sucedido antes. Cuando vino, ¿cómo se llama? En una misión extraordinaria, cuando vino, es la orden de los, ¿cómo se llama? De los seres que están en el paraíso y que pasan por los mundos dando el aviso de ¿cómo se llama? De los hijos que vienen a entrar el mensaje. Entonces todo tiene su orden, viene uno primero y después viene la misión del hijo, del hijo que está, ¿cómo se llama? Fraccionado, que tiene la misma personalidad, él es el mismo, pero en una forma fraccionada, pero no tan fraccionada como el Padre, sino que es una fracción más grande, más notoria, porque viene su esencia, más, ¿cómo se llama? Con más volumen. Eso es lo que hace el Hijo. Entonces, imagínense, en el otro lado nosotros tendremos mucho también, así como el Hijo, tendremos muchas cosas por delante, demasiadas. Así que, bueno, hermanos, ¿cómo se llama? Estoy muy contento y por empezar, por seguir hablando del mensaje y qué más, estar tranquilo, viendo que siempre estamos, ¿cómo se llama? Acompañados con nuestros ángeles custodios, compañeros, que ellos son hermanos de nosotros también y ellos están velando por nosotros, la hermosura que ellos tienen, irradian. Siempre, algunas veces las percibimos, otras veces no tanto. Depende de lo que se está, ¿cómo se llama? Lo que se nos ha entregado, nuestras decisiones anteriores. Pero ellos hay que siempre dar gracias a Dios porque
permite y porque nos entrega estos acompañamientos. Y siempre agradecidos también. Y también podemos pensar en las personas que ya no están allá evolucionando y que están felices, que están, también ellos los ven, tienen esa capacidad, pero es tan elevada ya su inteligencia que bueno, uno tiene que estar consciente de que están en la plena felicidad y están súper bien. Y cómo se llama, claro, uno los puede recordar, pero no con una con pena, sino que con alegría, porque ya ellos pasaron por aquí y ya fueron. Entonces es lo que nos va a suceder a todos, es entrar y salir. Y eso, pues, hermanos, tenemos que tener esa alegría, hermanos, de que esto es una antesala, esto es un lapso pequeño para experimentar y el beneficio es tremendo después que uno sale. Eh, Así que es eso, hermanos, y bueno. eh, Más adelante voy a ver si hago un enlace de cantar porque me han dicho que podría hacer como unos espacios de cantar canciones, de cantar un pedacitos de canciones de esperanza, si el Padre me da la capacidad ¿cómo se llama?, de hacer alguna canción, ponerle la melodía para que entre el mensaje también por melodía, por voz. Yo siempre le agradezco la voz que él me dio, yo creo que es el registro más aproximado que nosotros tenemos como ángel evolutivo. Y yo de repente lo hago, lo produzco, es algo que se me dio, algo que viene conmigo y lo hago con mucho respeto y con mucho afecto, pero es algo, es un regalo que no es mío, es algo que el Padre me ha dado y que, como le dije, se lo entrego a la naturaleza y bueno, se me ha dado permiso para poder entrar en esto, ¿cómo se llaman estos videos? Y ver letras de canciones que también dicen, que entregan el mensaje, entregan también el mensaje y para que las personas despierten. Y eso no es un fin, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, de que me vean a mí, sino que por intermedio de la música y de la melodía de mi voz pueda entregar el mensaje y entregar lo que uno tiene, la voz, los gestos, la forma quizá que me han dicho muchas veces, mi forma calmada, mi forma tranquila de decir las cosas. Mi sentido del humor siempre lo he tenido, es parte de la alegría que uno tiene en el corazón, duerme tranquilo, eh, porque eso es lo que hace el amor, nada más. El amor invade nuestro ser y provoca todo eso. Eh, Provoca que nosotros nos cuidemos, provoca que nosotros nos dé gusto conversar con los hermanos, yo mi trabajo converso con mis hermanos, eh, si una persona se acerca, converso, una experiencia de cuando yo como me voy muy temprano, me levanto muy temprano para ir a trabajar. Me ha sucedido que voy por el pasaje y se acerca una vecina y que la acompañe porque no quiere ir sola, porque le da un poco de, ¿cómo se llama?, de un poco de temor, la pueden asaltar y todo eso. Entonces yo, bueno, como se dice, estamos para servicio y yo le digo, sí, acérquese, yo la acompaño. Y eso es importante porque si alguien a uno le pide una ayuda, si está dado, se entrega.
y se le da seguridad a las personas que todavía tienen eso, ¿cómo se llama? Esas situaciones de inestabilidad. Y eso, pues millones y muchas cosas que me han pasado que dentro de los videos le empiezo a contar un poquitito. Sí, tengo muchas experiencias que contar y eso es una gracia de la divinidad yo me siento bien y hago que las personas se sientan bien. Y eso es, hermanos. Y bueno, por intermedio de este video, que bueno, le pondré el nombre y le voy a dar un hasta pronto y que todo esté bien y cómo se llama, siempre bien, siempre estaremos bien y dándole y cómo se llama y como, todo en su vida experimentenlo bien, experimentenlo dando gracias, la mejor oración, gracias Padre por todo lo que nos regales, que es un regalo. Ahora no lo dimensionamos, pero es un tremendo regalo y hay que tener un tremendo agradecimiento a nuestro Padre, que es amor. Yo le hablo, le digo papito, porque él es mi papito, es mi papito verdadero. Y eso es algo que me sale espontáneamente. Bueno, hermanos, nos vemos. Que la divina providencia siga en ustedes y siempre va a seguir por intermedio de las fracciones del Padre, la fracción del Padre que representa la divina providencia y que los ángeles los acompañan, que siempre los custodios siempre están al lado de ustedes, no se van a separar, se enojen, cometan errores, no cometan errores, ellos siempre van a estar al lado, son incondicionales, son los seres más maravillosos que ustedes pueden tener al lado y siempre están al lado de ustedes porque ellos, ¿cómo se llama? Dentro de este envoltorio, este envoltorio para ellos es invisible, solo ven nuestra esencia, pero el envoltorio no lo ven. Entonces, así como nosotros no los vemos, a ellos les pasa lo mismo. El envoltorio ciega para que uno no vea lo que es la realidad y también a ellos no les permite ver este envoltorio, sino que ven nuestra esencia, o sea, están viendo nuestra belleza porque nosotros somos bellos internamente. Pero el envoltorio hace que sea una característica, ¿cómo se llama? Limitada. ¿Cómo se llama? Una condición más primitiva. Bueno, hermanito, ahora sí, los vemos y que estén bien. Un abrazo y a preocuparse de su familia, a preocuparse de su entorno y entregar el lindo mensaje para que se produzca una humanidad segura, que la seguridad la da el amor y la prosperidad también, el salir de lo mediocre es ¿cómo se llama? Es envolverse del amor de Dios que está en nuestro corazón. Busquémoslo siempre ahí. Hasta pronto, hermanos. Que estén bien. Cuídense.